Buenos días y bienvenidos al taller de composición. Hoy conversaremos con la compositora peruana holandesa María Alejandra Castro. Ahora les daré una breve reseña de su trabajo artístico. María Alejandra Castro Espejo nació en Lima, Perú, y desde sus 6 años de edad vive en Holanda. Estudió composición en el Conservatorio de Rotterdam con Klaas de Vries, cuya música es escrita por sus propias palabras así. Me intrigó siempre por lo poético e inesperado. Continuó su educación musical con Diederik Wagner en el Conservatorio Real de La Haya y al mismo tiempo obtuvo un BA en musicología en la Universidad de Ámsterdam. Ha compuesto para diversas formaciones musicales que van desde la música vocal hasta la música electroacústica, pasando por la música de cámara y la ópera. Sus composiciones han sido interpretadas por el New Ensemble, el Cuarteto Enesco, el Ensamble Reconcil de Viena, dúo de cajones Carina Vinke y Jonas Skilbo, y el Orknal Ensemble, entre muchos otros. Entre los directores con los que ella ha trabajado están Bas Biggers, Ari van Beek, Christian Carlsen, Wouter Paffberg y Roland Freisitzer. En el 2015, María Alejandra compuso la música para la ópera Eichmann, una demostración de libre albedrío, estrenada en el Musikgebouw, junto con Bo Tarensken, autor y director de la obra. Las raíces peruanas de María Alejandra son una de sus fuentes de inspiración. La voz y la palabra tienen un lugar especial en su trabajo. Desde sus primeras composiciones, ella ha incluido textos en holandés y en español, idiomas con los que convive. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias de estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, Sí, yo digamos que leyendo algunos de los títulos de tus obras, reconozco una cierta intención evocadora de tus raíces peruanas. ¿Podrías comentarnos cómo esto se traduce en tu música? sí, yo creo que viviendo en Holanda, siendo peruana, esa distancia a veces también te da un cierto tipo de, por un lado, un sentimiento de pertenencia, ¿no? Es como una cultura que uno tiene, eh, que es de uno, ¿no? Que es de la casa, la música que uno escucha, la comida que uno que come, las historias de familia, y al mismo tiempo también hay una distancia física, ¿no? Entonces uno puede quizás también mirar como de una manera más objetiva hacia lo que significa eh, la identidad o la cultura peruana. Y dentro de mis estudios, cuando estaba estudiando, siempre, claro, la historia y los ejemplos que te dan siempre son muy europeos. Así que un momento yo pensé, pero sí, yo no soy, digamos, me siento europea, pero también me siento peruana. Así que comencé a como reescuchar y remirar, digamos, toda la parte musical, que me interesa mucho la música criolla, la música de la costa del Perú y la música afroperuana. Así que dentro de, digamos, un marco más compositivo, ¿no? De análisis, comencé a hacer más análisis sobre esa música, ¿no? Porque lo que me parece muy interesante, pero a veces es algo que te nace o lo vives vía por la danza, ¿no? La escucha, y analizarla y mirarla como con más distancia para la composición también me ha sido muy interesante, ¿no? Tratar de integrar esa parte muy interesante rítmica que tiene la música peruana. Eh, sí, así que yo creo que eh, sí, lo tomo como un aspecto más de inspiración, una eh, material que uno puede utilizar para generar la música, ¿no? Sí. Si puedo permitirme alguna acotación, no creo que solamente te interese efectivamente el aspecto rítmico y sincopado, digamos, de la música afroperuana. También escucho una, ¿cómo decir?, una tendencia
a tratar de incluir esas sonoridades, los timbres, por ejemplo, los sonidos del cajón u otros instrumentos de percusión justamente de nuestro acervo peruano o latinoamericano, si queremos de una manera más general. Claro, es cierto, no es solamente lo rítmico. Y cuando yo hablo de lo rítmico, claro, uno puede decir, bueno, ¿no? El festejo tiene un ritmo, el andó tiene un ritmo, pero eh, hay algo más que uno, es como el carácter del ritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que el cajón no está totalmente sincopado y tiene como algo, ¿no? Que como que encaja y no encaja en el metrónomo, digamos, si uno pone el metrónomo, no estaría exactamente en el metrónomo. Aparte de eso, yo creo que sí, ese color, ¿no? Que puede tener la guitarra y la guitarra con el cajón puede dar algo muy, no sé, algo como que muy físico, ¿no? Y esa, esa, mm, esa experiencia en realidad trato de traducirla o imaginarme algo para que me motive y me inspire a escribir. Así que no es algo literal que uno lo toma, pero lo toma como, no sé, como un color que podría tener, ¿no? O una forma específica. Y eso traducirla y tomarla como un material y de ahí ya se forma hacia lo que uno compone, ¿no? Ya va tomando otras formas. Efectivamente, el material se elabora, es un material de base, digamos, basado justamente en un instrumental específico, digamos, evocador, digamos, de un género musical. Y al mismo tiempo, efectivamente, escucho el trabajo sobre ciertas células rítmicas que se repiten, que se instalan y que instalan un tiempo, una temporalidad, y evidentemente para quienes conocemos justamente este entorno, digamos, cultural, nos reenvían a esos espacios justamente de música popular. En todo Sí. caso, eso es lo que he escuchado a partir de esta pieza que ahora vamos a escuchar, que se llama Lando Lando, que tú gentilmente me has enviado. Es una grabación hecha por los estudiantes del Conservatorio de La Haya. Y nos puedes hablar un poquito de las circunstancias de la grabación, porque tengo entendido que con esta pieza hay un examen o algo que tú has realizado. Sí, esta pieza es bastante antigua, del 2008, y yo la compuse como parte de mi graduación de maestría, el Masters de composición, y para eso uno tenía que hacer una investigación. Y la investigación musical y compositiva era, por un lado, digamos, análisis y más, ¿no? Y por el otro lado era la composición misma, así que yo combiné esta investigación haciendo una nueva composición. Así que mi pregunta era eh, si yo analizaría una pieza ¿no? Una pieza o la música del género afroperuano y tomaría algunas células sin cambiarlas y células rítmicas y incorporarlas en una nueva pieza mía, hasta qué punto digamos, se vuelve una composición original o se va a escuchar como algo, como un arreglo quizás, ¿no? Digamos, mi pregunta era un poco investigar esa zona gris donde uno puede, digamos, arreglar una pieza y en arreglarla uno puede tomar bastantes libertades, ¿no? Hasta que quizás ese arreglo ya no es un arreglo, pero ya se está volviendo una propia pieza, ¿no? Una pieza original. Y así que eso era un poco mi tema para esta investigación y para esta pieza. Así que comienza, bueno, no, si lo escuchan van a escuchar muy claramente y también van a escuchar el cajón. Un cajón tocado por un chico que nunca había tocado el cajón peruano, así que por ahí está un poquito, bueno, no suena muy peruano, pero bueno. Eh, y al final termina con Toromata, pero un Toromata un poco extraño.
Así que es como un viaje por todas las libertades que yo tomé con estos ritmos afroperuanos, ¿no? Eh, Qué interesante porque, bueno, es una problemática composicional que surge en casi todos los tiempos. Y justamente ese espacio liminal entre lo que es el arreglo, es decir, el trabajo artesanal, y Ujú, el trabajo artístico de crear una nueva obra, es una de las formas o digamos de los problemas que ha abordado uno de los grandes compositores como Bartók. Eso me parece muy interesante que lo hayas hecho con la música justamente afroperuana. Seguramente tenemos mucho más compatriotas también que deben estar trabajando en ello, porque efectivamente hay mucho material muy rico a nivel tímbrico, en el caso de lo que a mí me mm, llama mucho la atención, el aspecto tímbrico, porque mi trabajo se basa en la hibridación, pero también evidentemente es algo con lo cual yo hablaba hace poco con Bruno Letort, que es un compositor francés, y que hay mucho que explorar todavía sobre la polirritmia, la polimetría, la politemporalidad y evidentemente, sencillamente sobre el ritmo. Ahora vamos a escuchar tu obra Lando Lando, siempre contigo.
comemos carne y toro mata. La color no le permite hacerle quilla y vitilla y toro mata. No le corte con la soga que le sale mucha sangre y toro mata. Efectivamente, en esta pieza se escuchan todos esos colores y trabajo rítmico. Dime, por casualidad, ¿habría otro elemento que podría definir este trabajo? Sí, bueno, me basé, como ya dije, en los muy ricos ritmos de la música afroperuana, pero también en la danza, porque música y danza son uno casi no puede no ver lo uno sin y omitir lo otro. Las dos se baila. Así que traduje los movimientos de los bailarines en la segunda parte de la pieza y no sé, a mí me dio mucha gracia hacer eso porque no sé si te acuerdas que hay pa, 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 pa. Y esa es la movida los hips, Las caderas. las caderas, ¿no? Que van, porque también lo muy interesante es que el baile, digamos, se baila mucho en tercias, digamos, se sienten la 1, 2, 3, mientras que la música está más en cuartas y en ritmos binarios. Ujú. Así que el baile y la música también hay siempre una síncopa entre ellos, ¿no? Es que bueno, eso me pareció bonito también incorporar en la pieza, ¿no? Muy bonito porque efectivamente también es otro de los grandes temas de la música y es la transliteración. Cómo se puede justamente inspirar uno de alguna otra disciplina artística, en este caso, en tu caso, el baile. Para algunos otros compositores ha sido la palabra, la poesía y cómo justamente traducir la poesía en música y qué sé yo, tantas disciplinas bonitas que han inspirado justamente la creación musical. Tengo entendido que además de tu trabajo de composición, desempeñas una labor en una editorial musical. ¿Este trabajo de cercanía con partituras de otros autores te ha permitido desarrollar tu lenguaje musical? Mm. Em, sí y no. Yo creo que yo, claro, diariamente veo bastantes partituras y somos los primeros que vemos las nuevas obras, ¿no? Porque los compositores y las compositoras nos mandan sus obras para, bueno, para editarlas, como terminarlas, ¿no? Para que estén listas para edición. Y claro, es siempre muy especial cuando te entra la obra por el email y abrirla y chequear, ¿no? La curiosidad de, uy, una nueva obra, ¿no? Y, pero de todas maneras, en mi trabajo,
como compositora, como creadora, yo creo que sí, me baso también en todo tipo de literatura, ¿no? No solamente en la literatura que, digamos, nosotros editamos, pero sí, yo creo que indudablemente estando, ¿no? En muy cercanía de nuevas partituras, uno puede ver cosas que uno dice, wow, qué bonito, o qué bien, ¿no? Qué interesante. Yo creo que también es la combinación entre ver la partitura y de ahí ir al estreno, ¿no? Porque con la partitura ya uno se va imaginando y a veces pues reconoces cosas durante el estreno, a veces dices, uy, esto fue realmente no me lo había imaginado así, después no, porque bueno, uno no analiza la pieza, pero la ves así como Mm. rápido para tener una idea. Eso me permite justamente ingresar en un tema bastante importante de la composición musical, que es el signo, la notación musical. Pues si Ujú, bien es cierto, hemos heredado una notación musical que data de siglos, ella continúa de perfeccionarse porque evidentemente no es perfecta y no permite todavía, digamos, al compositor a cabalidad de expresar al 100%, ujú, digamos, el imaginario, digamos, sonoro que uno tiene en la cabeza. mm, Y el compositor, sobre todo en el siglo XX y a inicios de este siglo XXI, se ha abocado a una gran labor de creación de nuevos signos, de nuevos símbolos. Vemos muchas partituras donde las notas debajo de la página explicando de qué significa este signo o cómo se hace esto, proliferan, digamos, ¿no? Porque, digamos, estamos también con esto de la revolución tecnológica que nos ha permitido, digamos, centrarnos más en la cuestión del sonido y justamente la cuestión de la descripción del sonido, ¿no? De la nitidez, digamos, de nuestro pensamiento musical a través del signo, se ha vuelto una cosa, digamos, bastante variada. Y yo te hacía esa pregunta en ese sentido porque me imagino también que en tu lugar, digamos, en el seno de una editorial musical, tú debes ver también muchas partituras con signos que son, a veces uno se pregunta, ¿y esto a qué corresponde, no? Cuando uno lee la partitura. claro, sí. Hay partituras donde, digamos, las páginas que explican todos los signos a veces son, ¿no? Digamos, la mitad de la partitura, no, no tanto, pero sí, depende. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo que es muy interesante porque hay una diversidad y una libertad en realidad, la cual uno tiene, ¿no? Como creador, creadora, de usar toda esa gama de sonidos y también hay gente, compositores que dicen, bueno, ¿no? Yo escojo componer una música más clásica, ¿no? O menos experimental y yo creo que ahora también se acepta eso, que cada uno realmente eh, cree lo que uno desea, ¿no? Y lo que uno realmente es como compositor. Y es difícil, cada vez más es difícil encontrar diferentes escuelas, ¿no? Digamos, antes todavía teníamos como la escuela de la vanguardia, del serialismo, el postserialismo, el minimalismo, eh, el postmodernismo y ahora estamos en una situación que en realidad hay tanto que existe a la vez, ¿no? Que uno tiene mucha libertad y sí, a veces también lo hace, bueno, hay heterogeneidad, creo que se puede decir así. Sí, digamos que más bien el mundo es ancho y ajeno, Estilística, es y plural, multicultural, es sí, cromático, efectivamente. Y bueno, eso también me lleva a otra pregunta. Mira, soy preguntón ahora. ujú. Porque me gustaría saber cuál es tu proceso creativo, cómo tú inicias el viaje de escritura y cómo desembocas en una obra. Mm, sí, yo creo que puede ser diferente para cada obra, pero lo que yo trato es imaginarme la obra.
por ejemplo, ahorita estoy en, digamos, por ahí diferentes fases, ¿no? De creación. Y la primera fase eh, es como una fase de fantasear, ¿no? Sobre lo que uno quisiera hacer, a veces también técnico, ¿no? A veces hay cosas, retos que uno se puede poner. Bueno, la vez pasada yo hice esto, ahora en esta pieza quizás quiero investigar algo más sobre, ¿no? Más sonidos, o tengo una instrumentación que quizás no he escrito antes mucho, o, ¿no? Y entonces cada parámetro te va a dar ya una indicación a por dónde uno podría, ¿no? Comenzar la pieza. Pero cuando esa fase ya, hay un momento que uno tiene que comenzar a escribir la nota, ¿no? Las notas. A mí, yo siempre hago dibujos del tiempo, porque el tiempo es algo que tenemos que controlar, ¿no? De una u otra manera. Digamos, por un lado controlar y por el otro lado también dejarlo un poco como se desarrolla. Pero yo siempre estoy muy dedicada a hacer como dibujitos de la textura de la música, de dónde tienen que ser quizás un poquito unas dinámicas más tipo clímax, o donde puede seguir un material, bueno, puede ir tener su propia vida. Y sí, siempre estoy con las estructuras del tiempo. Y lo que a mí me gusta mucho es trabajar con texto. Eh, el texto no siempre cantado, porque uno también puede trabajar con poesía o textos que te inspiran, que te van a ayudar a dar forma a la música. Así que trabajar con texto no necesariamente significa que también lo vas a cantar, ¿no? Dejar cantarlo. Eh, por ejemplo, la pieza un cuarteto de cuerdas que está basado en parte en un poema. Y yo siempre busco algo sí, que me dé un poco de estructura, porque como hemos dicho, como he dicho antes, la composición también puede ser a veces tan vasta, tan inmensa, tantas posibilidades, que a mí a veces me puede como, no necesito un poco como una guía, un poco algo para no guía, pero algo como para relacionarme, ¿no? Que puede ser una idea, un concepto, un tema, un texto. Y sí, y compongo en el piano. Primero siempre trato de escuchar, realmente de generar cómo va a escuchar, ¿no? Cómo se va a escuchar, cómo va a ser la atmósfera, que es como un cuarto, ¿no? Vas a entrar en un cuarto de la pieza y cómo va a ser ese cuarto. ¿Va a ser rosado, va a ser todo como suave, o va a ser muy intenso, algo que quizás te va a dejar un poco así sin aire, o vas a querer, ¿no? No sé, siempre estás como en un ambiente, Las te metes en una... circunstancias de la obra, ¿no? Sí, Efectivamente, hay la cuestión del ambiente, ¿no? De establecer justamente una dramaturgia sonora, hacer que el sí, auditor, el que escucha la obra, ingrese en un espacio, una bola temporal, digamos, que se ujú, imagine que ya no está en el lugar donde está sentado y que de repente pierda totalmente la noción, ¿no? De ese tiempo que está viviendo, y sí, viajar con la música. sí. Sí, es Ahora, lo ideal, sí, sí, sucede eso, ¿no? Que alguien realmente pueda entregarse a la escucha de ese momento, sí. muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a escuchar tu primer cuarteto de cuerdas. Dime, ¿este cuarteto de cuerdas está tocado por quién? Este cuarteto de cuerdas son jóvenes del conservatorio de Birmingham, no sé si es una universidad o conservatorio, bueno, Inside Quartet, y son fantásticos, son jóvenes muy talentosos. El año pasado, en 2019, me invitaron a un festival de música de cámara para que se toque esta pieza. Y yo le dije al director artístico, mira, me encantaría completar mi pieza, porque hasta el año pasado existía, digamos, la primera versión de mi pieza
que son 6 minutos. Ujú. Y yo siempre sentí que necesitaba, digamos, una expansión para que sea una pieza de más o menos, no sé, 10 o 12 minutos, como un poquito más consistente. Em, entonces él me dijo, bueno, está bien, perfecto, la completas y entonces así tenemos un estreno también, ¿no? Así que la completé, la terminé. Em, me preguntaste quiénes eran. Bueno, es el Inside String Quartet y Pero ellos, está bien que hagas la acotación porque hay otra cosa también que es muy importante de saber y es que, bueno, en el mundo de la creación, no solo de la composición, sino en otras disciplinas también artísticas, hay muchas obras que son work in progress, sí, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Réponse, de Pierre Boulez, que claro, sí. terminó al final de su vida, digamos, componiéndola, ¿no? Continuó componiéndola hacia finales de su vida. Yo tengo amigos pintores incluso que cuando venden un cuadro, en el contrato establecen justamente que ellos puedan volver a la casa justamente del comprador para continuar hacer trazos en la pintura, pues porque para ellos, o para, en realidad para todos nosotros, digamos que la obra muchas veces representa un momento, pero es como el vino, con el tiempo es mucho mejor y evidentemente hay reflexiones que surgen en otros espacios-tiempo y que nos hacen pensar que de repente hay que volver a ese momento y trabajar de nuevo ese pedacito de obra de repente. Sí, sí, yo creo que en general, claro que no estoy, digamos, generalizando un poquito, pero yo creo que hay dos tipos de compositores, compositoras. Los que terminan la pieza y ya no lo miran y dicen, bueno, cualquier cosa que quiero hacer, lo hago en la próxima. Y personas que tienen que necesitan seguir trabajando en su obra. Uno de los compositores que representamos en la editorial me ha dicho una vez que él necesita, que una obra también necesita, como tú dices, ¿no? Madurar. Y la maduración se da en la escucha. Y no solamente en la escucha entre el compositor y la pieza, pero el público y la pieza. Entonces, ha pasado que él ha reescrito como 2, a veces 3 veces, entonces la tercera versión es la versión, y ahí puede pasar 10 o 15 años, pero cada vez que él escucha su pieza en la sala, en el momento de concierto, ahí se da cuenta, uy, creo que ahí me faltó algo. Sí, sí, sí. Y y, no solo es una cuestión de compositor o no, puede que sea, a mí me ha sucedido, y por ejemplo, yo no retoco todas mis piezas, pero me Ujú, ha sucedido con una y digamos que me tomó ciertos años, un par de años, digamos, escribirla y entendí que el estreno no había sido el estreno. claro. Y entendí que el estreno fue en el tercer concierto. Ujú. Pero o sea, realmente yo creo que a veces somos tan maníacos que ya se trata de sutilezas, ¿no? Que muchas Sí. veces mucha gente no, ni se da cuenta y dice, pero ¿qué has cambiado? Ah, sí, yo he cambiado mucho, muchas cosas. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y eso a veces es un problema porque hay gente que hasta, por ejemplo, si es una pieza de piano o piano y violín y la has comprado, ¿no? Hace 10 años y después de 15 años el compositor ya me dice, mira, compraste mi obra, pero en realidad ya no es mi obra, ¿no? Necesitas una nueva partitura. Y eso, bueno, puede dar un poco a veces problemas prácticos, pero sí, es cierto, es un arte vivo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos bifurcado un poco del camino, así que vamos a escuchar el cuarteto número 1 de María Alejandra y después que continuamos la conversación. Buena escucha.
Muy bien. Acabamos de escuchar el cuarteto de cuerdas número 1 de María Alejandra Castro. Y me digo, el cuarteto de cuerdas es un género musical a menudo considerado, bueno, citando a Bernard Fournier en este Tic du quatuor à cordes, el templo de la música pura, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros autores que consideran el cuarteto de cuerdas como lo desnudo en el arte, ¿no? Citando a Carl Maria von Weber. ¿Cómo te sitúas en relación a la tradición de escritura que este género ha suscitado a lo largo de su historia? Uf, qué pregunta. Mira, yo antes de comenzar a escribir esto estaba con mucho temor, porque como tú dices, es tu primer cuarteto de cuerdas y comencé a escuchar bastante, ¿no? Mucho a Beethoven, porque a mí me encanta Beethoven, pero también a contemporáneos, a cuartetos de cuerdas de Lutosławski, de Ligeti. eh, y hay un momento que uno dice, bueno, he escuchado bastante, he visto muchas partituras, pero ahora realmente tengo que dejarlo aún aparte y confiar y comenzar a yo escribir lo que yo haría, ¿no? Para un cuarteto de cuerdas. Lo que sí siempre es, creo, muy eh, importante saber es conocer el balance entre esos cuatro instrumentos porque pueden sonar como una sinfonía y eso es fantástico. Y pueden también sonar, digamos, en la gama que uno puede, ¿no? Componer, crear para ellos es inmensa. Así que sí es bueno, claro, analizar un poquito qué es lo que pasa, ¿no? Porque también ellos, normalmente un cuarteto de cuerdas están muy, saben realmente muy bien cómo tocar juntos y lo que también me ha pasado es que un cuarteto de cuerdas y el otro pueden sonar totalmente diferentes. Así que sí, Sí, yo creo que... efectivamente, la frontera de la interpretación, además, es uno de los temas de los cuales hablábamos con Fernando Valcárcel en nuestro primer episodio. Y por Ujú. otro lado, lo que has dicho también, un cuarteto de cuerdas no es un grupo de compadres o comadres que se juntan a tocar para un día. Es No. una agrupación que seriamente trabaja todos los días de la semana, no para solamente realizar una partitura, sino porque también hay consideraciones de empaste, de color y de equilibrio entre los cuatro y que son muy importantes digamos, la identidad de ese cuarteto. Es un trabajo de orfebre realmente. Es por eso Ujú, que me parece que el trabajo también de escritura para el cuarteto de cuerdas es como lo dicen bien, es el desnudo en música porque es el compositor que a través de esta de este espacio que casi es laboratorio también, como en el cuarteto helicóptero de Stockhausen o el cuarteto de Holliger, pues se ve ujú, pues, que hay no solamente un trabajo de equilibrio entre las partes, pero también un trabajo de experimentación, ¿no? ujú. Y es Sí. una formación mítica, ¿no? Que va desde los 23 cuartetos de Mozart, pasando por los 16 de Beethoven, hasta donde hemos Ujú, dicho, ¿no? Y sí, efectivamente, y tú lo has dicho perfectamente, el equilibrio de las voces. Entiéndase voces de manera general. claro, claro, sí, sí. Y yo creo que en mi cuarteto también he experimentado, o bueno, he tratado el cuarteto como un instrumento, ¿no? Uno puede verlo como cuatro voces, muy polifónico, pero en especial la primera parte, digamos la parte que compuse en 2017, trato como si fuese un instrumento, ¿no? Entonces comienza muy agudo y todos están bien muy agudos y de ahí cuando cambia la música a algo más intenso y más rítmico, todos también hace como muy homogénico. Y he tratado sí, de generar como muchos contrastes en la música. Eh, y más después, en la segunda parte, digamos, ahí hay como más polifonía entre ellos, sí. ¿Piensas escribir más cuartetos después de este? Sí, podría ser, pero por ahora estoy bien. Sí, qué trabajo, ¿no? Sí, sí. Muy No, bien, yo pues creo que se toque.
ya existe un cuarteto así que, de cuerdas, así que espero primero que se toque más. Sí. Por supuesto, exactamente. Es para eso que se escribe, no para Sí, una vez, sino para varias claro. y para muchas después. Ahora vamos a pasar a otra cosa, no es totalmente distinta, porque todavía estamos en la conducción de voces, pero vamos a escuchar un extracto de Eichmann, tu ópera, un extracto que se llama Lied over the Angel. Y bueno, después nos haremos un punto sobre la escucha. Buena escucha a todos. Diep van binnen, heel diep van binnen, zijn we allemaal volstrekt normale mensen. Wij hebben allemaal de aanleg om normaal te zijn. Ik zag onlangs een echte engel, zoals wij die allemaal kennen. En het vreemde was, zij was een volstrekt gewone vrouw. Zij was niet bijzonder mooi. Zij had geen stralenkrans. Ze gaf niet eens licht. Zij was niet erg veel bespraakt. Zij drukte zich niet heel erg origineel uit, eerder clichématig. En ze werd bedankt voor al het goede dat zij voor de mensheid deed. Maar ze begreep het niet. De engel zei, ik dacht er niet bij na. Alle andere engelen deden het ook. Ik was slechts een radertje in het hele goddelijke bouwwerk. Ik bedoelde er niet eens iets mee. De engelen zei, ik help de mensen en dat is mijn werk. Ik help de mensen en dat is mijn werk. Ik denk daar niet
Ik denk daar niet over na. Als je altijd eerst zou moeten nadenken voordat je 's ochtends je bed uitstapt. Acabamos de escuchar un extracto de la ópera de María Alejandra. Este extracto se llama Lied over the Engel. María Alejandra, ¿nos puedes decir algo sobre este extracto? Cortito solamente ya para culminar. Sí, bueno, fue una ópera bastante interesante sobre el libre albedrío. Esta canción, digamos, toda la ópera era como diferentes monólogos como filosofías sobre lo que sería, ¿no? El ser libre y tener tu propia decisión. Y esta parte, esta canción, se trata eso como una pequeña historia de un ángel que dice, mira, todo el mundo dice que yo soy tan bueno, ¿no? El ángel, pero lo que en realidad yo estoy haciendo es, perdón, es mi trabajo. Así que todo lo que yo hago, lo hago bueno, es mi trabajo y, para el Dios, ¿no? Así que yo mismo no soy bueno, estoy en un sistema bueno, que es así. Y ese pensamiento, ¿no? De ver un ángel como parte de quizás una máquina, un sistema, me pareció tan como extraño, y no es algo lo que uno tiene la idea del ángel, que es, ¿no? La Claro. bondad y lo que te ayuda, ¿no? El ángel te guarda, que hizo una canción tratando de dar como una cosa, algo que parece la música muy sencilla, todas esas escalas que suben y bajan, pero hay algo detrás, ¿no? Como algo que está ahí, sí, medio oscuro. Algo enigmático. Y eso es justamente lo que a mí también me interesa, justamente, porque evidentemente hay que crear justamente el deseo de escucha, ¿no? A mí me parece que eso es muy interesante, en lugar de poner la música para afrontar o más bien obligar a alguien a escucharla. Bueno, ya para acabar con broche de oro, digamos, este diálogo entre nosotros, ¿podrías contarnos cuáles son tus próximos proyectos? Sí, claro. Ahorita estoy comenzando una nueva obra para 10 instrumentos y cantante. Eh, Se va a estrenar en octubre, si todo va bien con la pandemia, en Alemania, en Colonia. Es un ensamble que reside ahí y están haciendo un programa alrededor de Beethoven, el año Beethoven 250 años, perdón. Así que soy parte de ese programa, sí. Bueno, efectivamente la situación mundial ha sumergido, digamos, a todo
entorno cultural, todos los actores culturales, compositores, que sean creadores de toda índole, en la incertidumbre total. Y esperamos que tu obra pueda dar a luz. Eso sería genial, porque evidentemente la creación no se puede detener. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Yo quisiera agradecer realmente a María Alejandra por compartir con nosotros todo su trabajo y a ustedes por vuestra amable atención. Hasta la próxima semana.